El suelo frente a mí no se desmorona, no huele a tierra. Es gris, denso, y cuando vierto agua sobre él, el agua simplemente se queda ahí, un charco sobre un terreno muerto que no va a ninguna parte. Sin lombrices, sin escarabajos, sin movimiento de ningún tipo. Solo una losa endurecida de residuos químicos disfrazada de tierra de cultivo. He visto esto en 3 propiedades diferentes en los últimos 2 años, y cada vez el consejo de jardinería de los canales convencionales es el mismo. Añade compost, añade fertilizante, lábralo, empieza de nuevo. Y cada vez ese consejo cuesta dinero, cuesta meses, y la mitad de las veces ni siquiera funciona. Y si te dijera que un agricultor de la Francia rural estaba resolviendo este mismo problema en el siglo XIX usando nada más que palos, no madera tratada, no inoculantes comprados en tiendas, solo ramas recién cortadas de los árboles que crecían al borde de su campo, clavadas directamente en el suelo y dejadas allí. Y el suelo volvió, lenta, silenciosamente y por completo, desde el interior hacia afuera. Nadie lo filmó. Ningún algoritmo lo promocionó. El conocimiento simplemente pasó de mano en mano hasta que la industria química lo hizo irrelevante, y entonces desapareció por completo. Encontré esta técnica enterrada en un archivo agrícola del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. La probé yo mismo en 200 pies cuadrados de suelo compactado y químicamente agotado. 30 días después, algo estaba sucediendo bajo tierra que no podía explicar con nada de lo que había aprendido antes. 60 días después, el suelo estaba irreconocible. Esto no es un consejo de jardinería. Este es un sistema de recuperación que la industria no quiere que sepas que existe. Mucho antes de que existieran los fertilizantes sintéticos, los agricultores entendían algo sobre la madera y el suelo que la agricultura moderna ha pasado décadas intentando que olvides. En los bosques del centro de Francia, los campesinos que practicaban lo que los historiadores llaman ahora bois rameau fragment, técnicas de madera rameal, observaron que el suelo más rico de sus tierras siempre aparecía bajo las ramas en descomposición, no bajo el estiércol compostado, ni bajo los lechos labrados, bajo la madera, madera cruda, podrida y cargada de hongos presionada en contacto con la tierra mineral. Comenzaron a replicar esto deliberadamente, presionando ramas recién cortadas en parcelas de jardín agotadas y en los márgenes de los campos, y luego se marchaban. Los resultados no fueron dramáticos en la primera semana, pero para el segundo mes, el suelo bajo esas ramas había cambiado en textura, en olor, en la forma en que retenía el agua y la liberaba. Al otro lado del Atlántico, ciertas comunidades agrícolas indígenas en los bosques del noreste estaban haciendo algo estructuralmente idéntico. Antes de los ciclos de siembra, clavaban estacas de madera verde afiladas en el suelo, compactado en los bordes de las zonas de cultivo. Los antropólogos catalogaron esta práctica a finales del siglo XIX y la llamaron un ritual de límites. Se equivocaban. Era preparación del suelo. Las estacas no eran simbólicas, eran herramientas biológicas que entregaban inoculantes fúngicos directamente en la capa del subsuelo donde ninguna enmienda superficial podía llegar. Luego llegó 1945, nitrógeno sintético, pesticidas de amplio espectro. Todo el modelo industrial de agricultura se construyó sobre la premisa de que la química podía reemplazar a la biología, y todo lo que no pudiera ser embotellado y vendido fue discretamente eliminado del plan de estudios. Los programas de extensión universitaria dejaron de enseñar métodos de suelo basados en madera para la década de 1960. El archivo en el que encontré estas técnicas no había sido citado en ninguna publicación desde 1974. Esa brecha no es un accidente, y lo que estaba enterrado en su interior es exactamente lo que tu suelo muerto
está esperando. Aquí está lo que nadie en el ámbito de la jardinería convencional te explica, porque explicarlo requeriría admitir que el suelo vivo no es un sustrato, es un organismo. Y los organismos no responden a los productos químicos de la forma en que una hoja de cálculo dice que deberían hacerlo. Responden a señales, señales biológicas. Y la madera fresca enterrada en suelo húmedo es una de las señales biológicas más poderosas que existen en el mundo natural. Cuando clavas una estaca de madera fresca y sin procesar en el suelo, no solo estás creando un canal físico en la tierra, estás introduciendo una fuente de alimento que una clase muy específica de hongos ha estado evolucionando para consumir durante aproximadamente 400 millones de años. La lignina y la celulosa, los compuestos estructurales que endurecen la madera, son el sustrato preferido de los hongos basidiomicetos, la misma clase que produce setas sobre el suelo y micelio por debajo. En los sistemas forestales naturales, estos hongos están en todas partes. En el suelo de jardín químicamente agotado están funcionalmente ausentes. Los residuos de pesticidas y la acumulación de sales sintéticas de décadas de uso de fertilizantes han creado un entorno donde las esporas fúngicas no pueden establecerse. Pero introduce una fuente de lignina fresca y suficiente humedad, y las esporas latentes, incluso en el suelo más degradado, comienzan a activarse. A las 2 o 3 semanas de la inserción, la superficie de una estaca de madera fresca enterrada en suelo húmedo comenzará a producir hilos y fales, los filamentos individuales que colectivamente forman el micelio. Estos hilos son extraordinariamente finos, mucho más finos que un cabello humano, pero son químicamente agresivos. Secretan enzimas que descomponen la lignina de la madera mientras solubilizan simultáneamente compuestos minerales en la matriz del suelo circundante, convirtiendo el fósforo y el calcio bloqueados en formas que las raíces de las plantas pueden absorber realmente. Esto no es algo que una bolsa de fertilizante pueda replicar. El fertilizante entrega una señal química, el micelio construye infraestructura, y la infraestructura que construye no se detiene en la superficie de la estaca de madera. Se irradia hacia el exterior en el suelo circundante, hilo por hilo, centímetro a centímetro, volviendo a tejer el tejido biológico que la agricultura química pasó años destruyendo. La estaca no es la solución. La estaca es la invitación. Lo que acepta esa invitación es algo que ha estado esperando en tu suelo mucho más tiempo del que crees. Una vez que la red de micelio comienza a establecerse a lo largo de la estaca enterrada, algo cambia en la química del suelo que desencadena una cascada que la mayoría de los jardineros nunca llegan a presenciar, porque están mirando la superficie cuando todo lo importante está sucediendo a 6 pulgadas por debajo. El micelio no solo descompone la materia orgánica, acondiciona activamente el entorno físico que lo rodea. Los hilos y fales secretan un compuesto de glucoproteína llamado glomalina, y la glomalina es la sustancia responsable de lo que los científicos del suelo llaman estabilidad de agregados, la capacidad de las partículas individuales del suelo para agruparse en cúmulos sueltos y porosos en lugar de compactarse en una losa sin aire e impermeable. El suelo químicamente degradado casi no tiene glomalina. Por eso el agua se estanca encima. Por eso las raíces no pueden penetrarlo. Por eso tus plantas entran y dejan de crecer inmediatamente. La estructura ha desaparecido, y sin estructura nada más funciona. A medida que la glomalina comienza a acumularse alrededor de los hilos de micelio que irradian de tu estaca de madera, las partículas del suelo comienzan a reorganizarse a un nivel microscópico. Los espacios de los poros se abren, el agua comienza a moverse verticalmente, en lugar de estancarse horizontalmente. El oxígeno llega a las capas más profundas, y este es el momento en que llega la segunda ola,
porque las lombrices de tierra navegan por el suelo casi en su totalidad, siguiendo las redes fúngicas. Consumen micelio como fuente primaria de alimento y rastrean las señales químicas y fales a través del suelo de la misma forma que un depredador rastrea un rastro. En el suelo muerto no hay señal que seguir. Clava una estaca de madera fresca en ese mismo suelo y establece una columna de micelio activa, y las lombrices de la zona circundante comenzarán a migrar hacia ella en un plazo de 3 a 4 semanas. Su movimiento a través del suelo crea macroporos, canales más grandes que aceleran drásticamente el drenaje y la aireación más allá de lo que el micelio produce por sí solo. Luego, sacas la estaca a los 60 días. Lo que queda es un canal vertical de 18 pulgadas de profundidad, forrado con residuos fúngicos y humus de lombriz, abierto a la atmósfera desde arriba. Multiplica eso por el número de estacas en tu cuadrícula y habrás transformado una losa impermeable y sin aire en una columna de suelo biológicamente activa, que respira y drena, de forma permanente, sin una sola bolsa de enmienda, sin una sola gota de fertilizante. El agujero que queda no está vacío, es un pulmón. Ahora voy a decirte exactamente cómo hacer esto. Y quiero que prestes mucha atención a los detalles, porque la diferencia entre que esto funcione y que falle por completo se reduce a 3 elecciones específicas que debes tomar antes de tocar el suelo. La primera es la madera en sí. No vas a ir al aserradero. No vas a comprar postes tratados ni tacos de madera dura seca. Necesitas ramas recién cortadas, madera verde, que aún conserve humedad, que aún sea biológicamente activa, con un diámetro de entre 1 y 2 pulgadas. Este rango de tamaño importa porque es lo suficientemente grueso como para ofrecer una superficie significativa para la colonización fúngica, pero lo suficientemente estrecho como para que puedas clavarlo en suelo compactado sin romperlo. La especie importa menos que la frescura. Las podas de sauce, álamo, saúco y árboles frutales son ideales porque contienen concentraciones naturalmente altas de compuestos favorables para los hongos y, en el caso del sauce, hormonas de enraizamiento que crean un estímulo biológico adicional en el suelo circundante. Evita por completo el eucalipto y el nogal negro. Ambos contienen compuestos alelopáticos que suprimen activamente el crecimiento microbiano, que es precisamente lo contrario de lo que intentas lograr. Corta tus estacas no más de 48 horas antes de que planees usarlas. Si necesitas guardarlas brevemente, colócalas en posición vertical en un recipiente poco profundo con 2 pulgadas de agua a la sombra, no al sol. Las estás manteniendo vivas, no secándolas. En el momento en que la madera comienza a desecarse, el potencial de activación fúngica cae significativamente. Fresco significa fresco. Tu diseño de cuadrícula es un espaciado de 1 pie en cada dirección a través de toda el área de tratamiento. Sé que parece que son muchas estacas, y lo son. Para una parcela de 10 pies por 10 pies, estás hablando de aproximadamente 100 puntos de inserción. No dejes que ese número te desanime, porque el trabajo es de una sola tarde, y lo que estás construyendo bajo tierra durará más que cualquier enmienda que hayas aplicado jamás. Marca tu cuadrícula con cuerdas antes de empezar, para que el espaciado sea constante. Un espaciado constante asegura que las redes de micelio de las estacas adyacentes se interconecten en lugar de desarrollarse de forma aislada. Y esa interconexión es lo que crea un sistema subterráneo continuo, en lugar de una colección de islas biológicas aisladas. La técnica de inserción es donde la mayoría de la gente comete el error que les cuesta todo el proceso. Y es un error fácil de evitar una vez que entiendes por qué es importante. No vas a clavar estas estacas con un mazo. El martilleo comprime el suelo alrededor del punto de entrada,
y crea un collar sellado de tierra compactada justo en la superficie, exactamente donde necesitas que se formen los espacios de los poros. En su lugar, comienza cada punto de inserción con una barra de excavación de acero o una varilla metálica gruesa, clavándola primero en el suelo para crear un agujero guía. Luego, desliza tu estaca de madera en ese canal y presiónala a mano con el peso de tu cuerpo hasta que solo queden 2 pulgadas por encima de la superficie del suelo. Esa exposición de 2 pulgadas no es arbitraria. Sirve como una mecha de humedad durante los periodos secos, atrayendo el rocío y la lluvia ligera hacia la estaca y hacia la columna de suelo inferior. También sirve como tu punto de observación, porque en 3 o 4 semanas, si las condiciones son las adecuadas, comenzarás a ver los primeros signos de actividad fúngica apareciendo en la base de ese tocón expuesto. Un ligero recubrimiento blanco o de color crema en la línea del suelo, a veces un ligero oscurecimiento de la superficie de la madera, justo debajo del suelo. Esa es tu confirmación de que el proceso ha comenzado bajo tierra. La profundidad no es negociable. 18 pulgadas. Este suelo compactado y químicamente agotado suele tener lo que los agrónomos llaman una suela de labor, una capa densa y casi impermeable, que se forma en cualquier lugar, entre las 8 y las 14 pulgadas por debajo de la superficie. Tu estaca necesita penetrar a través de esa suela de labor y entrar en el subsuelo que hay debajo, porque ahí es donde reside la humedad residual, incluso durante los periodos secos, y la humedad es lo que sostiene el proceso de colonización fúngica durante sus semanas críticas iniciales. Una estaca que solo alcanza 6 u 8 pulgadas choca con la suela de labor y se detiene. El micelio se establece en la capa superior y nunca rompe hacia la zona muerta de abajo, lo que significa que la recuperación se queda en la superficie y es incompleta. Revisa tus estacas a las 2 y a las 4 semanas. Presiona suavemente sobre cada una. Una estaca que ha comenzado una colonización fúngica activa se sentirá ligeramente resistente, casi como si algo la sujetara desde abajo. Esa resistencia es el micelio enhebrándose en el suelo circundante. Es la primera señal física de que tu terreno muerto está recordando cómo estar vivo. A los 60 días, sacas las estacas, no antes, porque la red de micelio necesita el periodo completo para extenderse más allá del radio inmediato de la madera y establecer sus conexiones con la matriz del suelo circundante. No después, porque dejar la madera en su lugar demasiado tiempo desplaza la actividad fúngica hacia el interior, hacia la descomposición continua de la madera, en lugar de hacia el exterior, hacia la colonización del suelo. 60 días es el margen. Márcalo en tu calendario el día que insertes la primera estaca, y no lo dudes. Saca cada estaca con un movimiento de rotación lento y constante. Gira y levanta. Nunca tires hacia arriba directamente. Tirar rompe los hilos y fales que se han formado a lo largo de la superficie de la estaca y colapsa las paredes del canal. Girar separa la estaca limpiamente mientras preserva la estructura cilíndrica de poros que se ha formado a su alrededor. Cuando la estaca salga libre, mírala antes de dejarla. Las 12 pulgadas inferiores deberían mostrar micelio visible blanco o crema, enhebrándose a través de la superficie de la madera, a veces en esteras densas, a veces en finos patrones de vetas. Si ves eso, el proceso funcionó exactamente como debía. Si la madera está limpia y sin cambios, la humedad del suelo fue insuficiente durante el periodo de colonización y deberás repetir el proceso con un riego suplementario en la base de cada estaca cada 4 días. Una vez que las estacas estén fuera, no dejes los agujeros abiertos. Cubre inmediatamente toda el área de tratamiento con 2 o 3 pulgadas de acolchado de astillas de madera, no acolchado de corteza,
no paja, astillas de madera, porque la red de micelio que has establecido bajo tierra es un sistema que consume lignina, y alimentarla desde la superficie con el mismo material sobre el que se construyó acelera drásticamente la expansión de la red hacia el exterior. Riega la zona acolchada a fondo una vez y luego déjala en paz. El sistema ya está funcionando. Lo que ocurra en los próximos 30 días bajo tierra determinará si tu suelo permanece vivo o revierte, y el acolchado es lo que inclina esa balanza permanentemente a tu favor. Lo que acabas de aprender no existe en ningún curso de jardinería que se venda en Internet ahora mismo. No está en el plan de estudios de ningún programa de extensión universitaria agrícola que acepte estudiantes actualmente. Estaba enterrado en archivos, pasado entre agricultores que no tenían plataforma, practicado por personas que cultivaban alimentos sin pedir permiso a una industria que se beneficia cada vez que crees que tu suelo no puede sanar sin sus productos. No encontraste este video por accidente. El algoritmo no favorece este tipo de información. Lo encontraste porque algo en ti ya sabía que las respuestas eran más antiguas y sencillas que lo que te estaban vendiendo. Así que, cuando te pido que compartas este video, no te pido que apoyes a un canal. Te pido que seas la persona en tu vecindario, en tu familia, en tu comunidad, que se niega a dejar que este conocimiento desaparezca de nuevo. Cada persona a la que envíes esto es una persona más que nunca necesitará comprar una enmienda de suelo que no necesita, que nunca necesitará llamar a un paisajista para solucionar un problema que un palo recién cortado y 60 días de paciencia pueden resolver. Eso no es una suscripción, es un acto de resistencia contra un sistema agrícola que ha pasado décadas haciéndote dependiente de él. Suscríbete si quieres estar aquí cuando aflore la próxima pieza de conocimiento enterrado, porque el próximo video va a mostrarte una técnica de retención de agua que los antiguos agricultores persas usaban para cultivar alimentos en suelo desértico puro, que los diseñadores de permacultura moderna han pasado 40 años intentando redescubrir y todavía no han conseguido entender del todo. No vas a querer perderte ese. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver el terreno muerto de tu jardín, por favor suscríbete y dale a me gusta a este video. Estamos excavando la historia que han intentado enterrar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro del conocimiento antiguo se abrirá pronto.